Buenas tardes. La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de Educación Pública le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Metodologías activas para potenciar el pensamiento creativo y crítico, dirigido a personas docentes del Ministerio de Educación Pública. Este webinario tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de las personas docentes para trabajar el pensamiento crítico y creativo de los educandos. Les habla José Calderón Villalobos, asesor nacional del IDP, quien le acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia por medio del enlace que se va a estar compartiendo en diferentes momentos en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con las palabras de la jefa de Departamento de Gestión de Recursos. Seguidamente, palabras de la jefa del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación. Posterior, tendremos la exposición principal a cargo de los expertos ponentes. Al finalizar, el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y también la bienvenida a la señora Ileana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de Recursos. Si fuera tan amable, adelante, doña Ileana. Si gusta, activamos el audio. Buenas tardes, tengan todos y todas las personas que están participando de este webinario el día de hoy de metodologías activas para potenciar el pensamiento creativo y crítico. Es un gusto para el Instituto de Desarrollo Profesional poder brindar espacios dinámicos y de interacción, en este caso con los compañeros de la Dirección de Recursos Tecnológicos, en un tema de tanta necesidad y prioridad en estos momentos en el contexto educativo actual, donde el desarrollo del pensamiento crítico y creativo se ha convertido en una prioridad. El desarrollo de habilidades cognitivas es sumamente necesario para nuestros estudiantes y que los docentes propicien en el aula, pero para que los docentes lo puedan realizar y desarrollar con sus estudiantes, es necesario participar de espacios como este para actualizar conocimientos, conocer estrategias diferentes y en este caso, por supuesto, ayudar a que nuestros estudiantes puedan analizar, evaluar la información de manera efectiva, junto con tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos. Por ello, es un desafío educativo el que hoy vamos a presentar y a implementar de metodologías activas en la sala de clases que han surgido como una herramienta poderosa. Dentro de ellos hay diferentes estrategias que acá se van a compartir y los insto a participar en este webinario y aplicar lo que hoy vamos a aprender o actualizar nuestros conocimientos acerca de cómo potenciar el pensamiento creativo y crítico con nuestros estudiantes. Que tengan una buena tarde y aprovechen los conocimientos que van a desarrollar los compañeros de la Dirección de Recursos Tecnológicos en este momento. Gracias. Muchas gracias, doña Eliana, por sus palabras de bienvenida. Para continuar con el evento, vamos a dar la palabra a la señora Ana Gabriela Castro Fuentes, jefa del Departamento de Investigación, Desarrollo e Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos. Si fuera tan amable, entonces, doña Ana Gabriela, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Dirección de Recursos Tecnológicos, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional, a quienes les agradecemos profundamente que nos hayan invitado a compartir parte de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. Ambas instancias hemos trabajado para compartirles hoy información relevante y esperamos útil para la práctica pedagógica de todos y todas. El pensamiento creativo y crítico es parte de nuestro día a día, precisamente porque utilizamos las tecnologías, las tecnologías digitales para potenciar
lo que estamos haciendo en el aula y también para potenciar talentos en los estudiantes, inquietudes y generar desafíos interesantes para todos los niños, niñas y jóvenes en los que estamos implementando nuestras ofertas educativas. Mis compañeros que ahora se presentarán y compartirán sus conocimientos han preparado para ustedes con muchísimo cariño y con muchísima responsabilidad esta jornada de esta tarde. Así que yo realmente lo que tengo es muchísimo agradecimiento para ustedes, para ellos y para el Instituto de Desarrollo Profesional, esperando que sea una tarde en la que puedan aprender muchísimo, en la que el pensamiento crítico y creativo esté muy presente y ojalá, y esto es quizás lo más importante, que ustedes puedan aplicar lo que les van a compartir en su práctica pedagógica. Realmente, nuevamente, un agradecimiento por acompañarnos en esta tarde y espero que disfruten esto que se ha preparado con muchísimo entusiasmo para todos y todas ustedes. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana Gabriela, por sus palabras de bienvenida. Para comenzar con el desarrollo de las temáticas, presento a los 3 expositores. Señor Moisés Abarca Pérez, señora Karen White Acuña y señor Leonardo Calvo Calvo, asesores nacionales de informática educativa. Si fuera tan amable, don Moisés, adelante, por favor. Hola, muchas gracias, don José, por su intervención y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta actividad que les hemos preparado. Adelante. Vamos a hacer un pequeñito encuadre de la sesión que estaremos trabajando hoy. Vamos a explorar 3 metodologías activas, recordando, ¿verdad?, que existen muchas metodologías activas, pero nos vamos a centrar en 3 en particular. Vamos a trabajar o estar abordando la metodología de aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en retos, y la de pensamiento de diseño o design thinking, ¿verdad? Y cómo estas metodologías van a potenciar el pensamiento creativo y crítico, ¿verdad? Que estas metodologías desafían a los estudiantes a poder resolver problemas, a explorar soluciones innovadoras y poder reflexionar sobre sus propias decisiones. Ok, una vez hecho este encuadre de cómo vamos a abordar el pensamiento creativo y crítico a través de estas 3 metodologías, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para eso es importante que lo hagamos, podemos acceder a través de un celular o nuestros compañeros van a estar copiándoles el enlace de la actividad. Vamos a trabajar a través de un Menti que nos va a permitir refrescar esos conocimientos, volver a traer esos conocimientos previos con respecto a lo que nosotros conocemos sobre el pensamiento crítico y creativo y poder ir observando esas características que ustedes mismos van a colocar en esta nube de palabras y poder irlas identificando a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a compartirles seguidamente el código QR y el enlace. ¿Ok? Adelante para poder observar el código y el enlace que vamos a estar utilizando. Entonces, con su celular, ustedes pueden con la camarita del celular capturar, ¿verdad?, la información que va a mostrar el código QR para poder acceder a la página del Menti. Cuando accedan, ya sea a través del código QR o a través del enlace que se les va a compartir, les va a aparecer una pantalla con una pregunta en particular. Ahorita les muestro cómo lo veo yo desde mi pantalla, pero a ustedes les va a salir la preguntita siguiente. Si tuvieras que describir el pensamiento creativo y crítico con 3 palabras, ¿cuáles elegirías? ¿Ok? Y en este momento voy a tomar la presentación para mostrar las respuestas que ustedes nos van a ir compartiendo. ¿Ok? Regálenme un segundito, voy a compartir por acá. Y ok, vamos a ver.
Si tuvieras que describir el pensamiento creativo y crítico con 3 palabras, ¿cuáles elegirías? ¿Ok? Utilizan el código QR que les compartimos anteriormente o el enlace, anotan en esa pregunta 3 palabritas y le dan enviar. Las comparten con nosotros para poder verlas acá en pantalla, por favor. Vamos a ir viendo entonces, refrescando, como les dije anteriormente, cuáles ideas tenemos nosotros acerca de cómo describimos este pensamiento crítico y creativo. Excelente, ya estamos empezando a observar las interacciones que tenemos de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Ok, dice por acá que tenemos inspiración, ok, tenemos imaginación, tenemos la curiosidad, el conocimiento significativo, la perseverancia, muy bien, la innovación, habilidades, convicción. Ok, perfecto. Vean cómo las palabras que más se repiten son las que se hacen como más grandes, ¿ok? Entonces, definitivamente estas palabras que ustedes nos han compartido en este momento describen el pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? Obviamente el pensamiento creativo propicia la imaginación, la innovación, ¿verdad? La creatividad, el análisis importantísimo en los procesos de criticidad, ¿ok? Y así sucesivamente, reforzando todas estas habilidades que vamos a ir viendo cómo vamos a potenciar con nuestros estudiantes en nuestras aulas. Muy bien, les agradezco muchísimo la participación y van a ir viendo que a lo largo de esta presentación vamos a ir interactuando, ¿verdad? Vamos a ir haciendo pequeñas actividades en donde ustedes puedan compartir con nosotros también información importante, ¿ok? Voy a dejar de compartir por acá y ya retomo de nuevo la presentación. Ok, vamos a ver. Listo, vamos a esperar un toquecito. Ok. Vemos entonces cómo sus respuestas muy interesantes, ¿verdad? Y diversas. Esto nos demuestra que cada uno de nosotros tenemos obviamente una perspectiva única. Y eso es lo valioso de estas actividades, ¿verdad? Darnos cuenta de cómo pensamos en conjunto y qué ideas podemos rescatar en estos procesos. Estas actividades son muy fáciles de realizar. La idea es que ustedes también se lleven una idea de cómo trabajamos con nuestros estudiantes alguna de estas herramientas. Por ejemplo, esto es un Menti y si necesitan algún video tutorial y demás, todo se encuentra en línea, ¿verdad? Los podemos encontrar en YouTube y podemos hacer estas mismas actividades con nuestros estudiantes para poder generar esta lluvia de ideas, recopilando estas ideas previas que tienen nuestros estudiantes de algún tema, de alguna temática en particular. Bien, ahora sí, entrando ya en materia, a lo que vinimos. Vamos a estar abordando en este momento parte de lo que es el pensamiento creativo y crítico y por qué ambos son importantes, para después ver cómo a través de las metodologías activas las vamos a potenciar, ¿ok? Y voy a exponer una situación muy cotidiana que nos pasa día con día, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que estamos revisando una noticia en redes sociales que ahora están muy de moda, ¿verdad? Y que siempre observamos mucha información que nos comparten a través de estas redes sociales. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo decidimos nosotros si esta información es confiable o no? ¿En algún momento se han puesto a pensar, a reflexionar si la información que consumimos día a día es confiable o no? Pues bien, parte de las habilidades o parte de las estrategias y que nos ofrece el pensamiento crítico es esto, ¿verdad? Que es un proceso reflexivo que implica varios procesos, ¿verdad? Implica analizar, evaluar e interpretar la información que nos llega de cualquier contexto y que nos permite tomar decisiones fundamentadas. Y eso es muy importante. El pensamiento crítico nos permite tomar decisiones fundamentadas. ¿Por qué en este proceso reflexivo implica analizar? ¿Por qué descomponemos la información que nos llega en partes más pequeñas para poder entenderla así mejor, ¿verdad? ¿Por qué este proceso reflexivo o este proceso de pensamiento crítico evaluamos? Porque
cuando nos llega la información, estamos juzgando la calidad de la misma, ¿verdad? O si es veraz o no la información. Siempre estamos en ese dilema, ¿ok? Porque el pensamiento crítico también implica interpretar, porque cuando recibimos el contenido, cuando recibimos la información, le damos significado dependiendo del contexto en el cual nosotros estamos presentes o estamos inmersos. Y como les dije anteriormente, todo este proceso de reflexión, ¿verdad? Nos permite tomar decisiones fundamentadas, porque basamos nuestras elecciones de acuerdo a la información que hemos recopilado, al proceso que hemos analizado, que hemos evaluado y que hemos interpretado, y así tomamos decisiones fundamentadas con base en los hechos y no con supuestos. Adelante. Dentro de todas estas habilidades que hemos observado anteriormente, también hay unas muy claves del pensamiento crítico, ¿verdad? Y entre ellas tenemos la interpretación, el análisis, la inferencia, la explicación y la autorregulación. En la interpretación tenemos, por ejemplo, que es todo aquello que utilizamos cuando comprendemos y expresamos, logramos expresar el significado de la información. Con respecto al análisis, cuando examinamos todas las ideas, los argumentos, podemos identificar razones y supuestos a través de la evidencia, ¿verdad? No por supuestos. Utilizamos la inferencia. Cuando nosotros interpretamos y analizamos, podemos llegar a conclusiones basadas en la información disponible, en la información que hemos tenido a mano y que obviamente, ya posteriormente hemos interpretado y analizado. Podemos utilizar la explicación, ¿verdad? ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Claramente, de los resultados de todo este proceso de racionamiento que hemos hecho posteriormente. Y finalmente tenemos la autorregulación, que esto no es más que volver sobre los pasos que acabamos de mencionar o sobre las habilidades que acabo de mencionar para saber si en ese proceso de pensamiento yo me salté algo, ¿verdad? Y si me lo salté, reorientar otra vez el proceso para tener un aprendizaje más significativo. Desarrollar entonces estas habilidades, ya trayéndolo en nuestra práctica con nuestros estudiantes, no solo va a mejorar el rendimiento académico, sino que también los prepara para poder enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque los va a hacer más autónomos, los va a hacer mejores comunicadores y los va a hacer pensadores más reflexivos. ¿Ok? Todas estas habilidades nos facilitan tomar decisiones, resolver problemas de manera más eficiente, nos promueven la autonomía y nos permiten desarrollar capacidades de comunicación y demás. ¿Ok? Muy bien. Estas son las habilidades entonces que nosotros como educadores deberíamos de estar potenciando a nuestros estudiantes para que ellos puedan lograr un pensamiento más crítico. Adelante. Muy bien. Aquí les traigo o les voy a presentar en este momento un ejemplo clarísimo de cómo vamos a aplicar las habilidades del pensamiento crítico en una situación real o simulada. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando recibimos información en medios de comunicación o a través de redes sociales. Pero también hay uno muy particular, ¿verdad? Que es el que se da mucho. Cuando recibimos un correo electrónico, ¿verdad? De X fuente. Y en este ejemplo que les traigo en particular es, por ejemplo, un desconocido ofreciendo un descuento increíble en productos esenciales. ¿Qué haríamos nosotros para determinar si esta oferta es confiable? Y lo vemos todos los días, ¿verdad? Si ustedes ven noticias, leen el periódico, todos los días siempre hay una estafa. Hay alguien que se queja de que lo estafaron porque contestó un correo o accedió a un link en particular o a un enlace en particular y lo estafaron, ¿verdad? Estas situaciones tan específicas que suceden día a día, las podemos trasladar con nuestros estudiantes, las podemos trabajar con ellos. Y entonces, en este ejemplo en específico, vamos a aplicar el pensamiento crítico utilizando las habilidades que yo les comenté anteriormente. Vamos a utilizar entonces la interpretación, el análisis, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Y para ello creé esta tablita que están viendo en pantalla,
Y lo que hice fue integrarle preguntitas, obviamente tomando el contexto del ejemplo de cuando uno recibe un correo electrónico, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos la interpretación o cómo podríamos aplicar la interpretación con nuestros estudiantes? Cada una de ellas está referida por preguntas. Entonces, por ejemplo, en interpretación, ¿qué información nos proporciona el correo? ¿Verdad? Eso es importante, trabajarlo con el estudiante, que el estudiante vea si la información que se les proporcionó o que les está proporcionando el correo es cierta o es muy fantasiosa, ¿verdad? Si hay detalles claros del proveedor, si existe el proveedor, poder hacer otro proceso de investigación y demás. Eso sería en la interpretación de la información que me está llegando en este momento. En un proceso de análisis, ¿cómo podemos investigar si el proveedor es confidencial? Por lo general, ¿verdad? En estos correos electrónicos no confiables nunca viene el proveedor. Empezando por ahí ya podemos desconfiar. Si viene el proveedor, entonces podríamos hacer este proceso de análisis, investigar si el proveedor es confiable, si tiene tiendas en específico y demás. O, por ejemplo, si el descuento es realista o demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Podemos comparar hasta los precios de los productos si fuese necesario en tiendas y si está más caro o está más barato, o si de verdad que el descuento que me está aplicando en este correo electrónico es cierto, ¿verdad? La inferencia. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que si yo no hice ese proceso de análisis, esa interpretación de manera juiciosa, ¿verdad? ¿Qué consecuencias yo podría tener si comparto información con este proveedor, ¿verdad? ¿Qué probabilidades hay de que esto sea una estafa? ¿Verdad? Es cuando yo extraigo información y empiezo a llegar a conclusiones con base en el análisis anterior. En la parte de la explicación, ¿cómo justificaría yo? ¿Verdad? Yo estudiante, me voy a poner en el rol del estudiante, o ustedes mismos como docentes, ¿verdad? ¿Cómo justificamos nosotros que si yo hice un proceso de inferencia, de análisis, de interpretación, y si decido tomar valga la redundancia, la decisión de aceptar o rechazar la oferta, si voy también a aceptar las consecuencias de haber hecho eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿O qué pasos recomendaría yo para seguir antes de responder este correo electrónico si fuese el caso de que lo respondiera? ¿Ok? Y el último proceso de autorregulación, ¿verdad? Que es como la evaluación de todos los pasos anteriores y ver si yo estoy asumiendo algo, ¿verdad? Si me brinqué algo, si no hice de verdad una investigación profunda de que esa oferta estaba buenísima y la voy a aceptar, pero me faltó algo, me faltó ir a averiguar algo, ¿ok? Este es así, a modo concreto, en un contexto específico. Si colocamos a nuestros estudiantes a utilizar en estos procesos, en estas habilidades de interpretación, de análisis, de inferencia, explicación, autorregulación, en alguna de las actividades de nuestra clase, ¿verdad? Estamos aplicando el pensamiento crítico y no solo lo estamos aplicando, sino que estamos potenciando que nuestros estudiantes puedan comprender la información que les está llegando de diferentes fuentes. Y esto es solo un ejemplo de correo electrónico, ¿verdad? Pero tenemos contextos diferentes. Los estudiantes se mueven mucho en redes sociales, consumen muchos aplicativos y por ende siempre van a recibir mucha información que deberían estar valorando si es cierta o no. Y los riesgos que tienen si se comparte información a través de ellas. ¿Ok? Adelante. Muy bien, ok. Ya hicimos un recuento pequeñito de qué es el pensamiento crítico y cuáles son las habilidades que podemos potenciar con nuestros estudiantes en una actividad concreta. Ahora vamos a ver por qué el pensamiento creativo también es importante, ¿verdad? El pensamiento creativo permite a los estudiantes poder adaptarse, ¿verdad? En cualquier entorno y en cualquier contexto, desarrollando habilidades que les van a facilitar la resolución de problemas y la innovación, ¿ok? Importantísimo el pensamiento creativo. Como lo vemos acá en nuestra imagen también en pantalla, el pensamiento creativo desarrolla las habilidades tenemos la resolución de problemas y la innovación. El pensamiento creativo nos ayuda a encontrar soluciones a los problemas que nos van surgiendo, dependiendo en el contexto que nos movamos. Al mismo tiempo, también fomenta la innovación. ¿Por qué? Porque permite que nosotros estemos creando nuevas ideas,
estemos creando algún producto en particular o algún método que mejore lo existente, ¿ok? También desarrolla habilidades de adaptabilidad, pensamiento crítico y la resiliencia. Porque no solo con el pensamiento crítico, no solo generamos ideas, sino también que nos ajustamos a nuevas situaciones, a cambios, que podemos evaluar situaciones de manera lógica y tomar decisiones fundamentadas. Y, por ejemplo, la resiliencia cuando podemos recuperarnos y aprender de los fracasos o de las dificultades. Aparte de que también nos facilita el pensamiento crítico, el aprendizaje en esos entornos cambiantes, ¿verdad? En un mundo que cambia rápidamente, el utilizar este pensamiento creativo permite no solo a nosotros, sino también a los estudiantes aprender de una manera más flexible, más rápida, adaptándonos a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías y a nuevos métodos de enseñanza. Adelante. Bien, pero ¿cuál es el papel de nosotros como educadores en el desarrollo y en el fomento de tanto del pensamiento crítico y el pensamiento creativo? ¿Ok? Bueno, nosotros los educadores, ¿verdad? Estamos llamados a crear espacios que promuevan la curiosidad y la exploración, donde nuestros estudiantes se sientan más seguros para poder experimentar, para poder cometer errores y aprender de ellos. Tenemos que fomentar una cultura de innovación, donde los estudiantes no solo aprendan de los hechos, sino que también puedan generar nuevas ideas y soluciones. Tenemos que también fomentar procesos de reflexión y pensamiento crítico. Ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre procesos creativos y analizar diferentes perspectivas, lo que va a permitir es enriquecer las ideas que ya ellos traen, ¿verdad? Y aquí podemos incluir muchos ejercicios de pensamiento crítico y flexible, por ejemplo, utilizar debates y discusiones que desafíen las ideas que ya de por sí traen los estudiantes, ¿verdad? Y poder ir trabajando con esas ideas en debates y discusiones. También nos permite, el papel de nosotros como docente también está en la evaluación del proceso, ¿verdad? Nosotros no es solo enfocarse en la calificación final, que es importante, ¿verdad? Sino que también debemos evaluar todos los procesos y evaluar el proceso creativo, ¿verdad? Aquí lo que vamos a entrar lo que entra en juego es valorar las estrategias de pensamiento y la capacidad de adaptarnos y la capacidad de adaptación de los estudiantes. Podemos utilizar evaluaciones formativas para guiar y mejorar este pensamiento crítico durante todo el proceso de aprendizaje. Y por último, ¿verdad? Los docentes estamos llamados también a ir implementando metodologías activas y como les comenté anteriormente, tenemos muchas metodologías activas y el día de hoy vamos a estar abordando tres, ¿verdad? Que es la metodología de aprendizaje basado en juegos, la metodología de aprendizaje basado en retos y la del pensamiento de diseño o design thinking. Todas estas metodologías tienen una particularidad, ¿verdad? Que aparte de que son enfoques educativos, colocan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Promueven la participación activa y el desarrollo de habilidades para aprender de manera autónoma. Y vemos cómo ya salen, ¿verdad? Ciertas características que hemos ido trabajando anteriormente en las características del pensamiento crítico y creativo. Todas las metodologías amarran en sí las características del pensamiento creativo y crítico. Listo. Adelante. Bien, entonces, ya haciendo un recuento, ¿verdad? Que hemos conocido y ustedes nos han compartido también sus ideas previas acerca del pensamiento creativo y crítico, vamos a ir abordando entonces cómo dentro de estas metodologías potenciamos ambas habilidades, las del pensamiento crítico y la del pensamiento creativo. Y la idea de poder ir observando e identificando las características de ambas habilidades, cómo las vemos inmersas en estas metodologías.
En este momento, yo voy a conversar con ustedes sobre la metodología de aprendizajes basado en juegos. Adelante. Bien, ¿qué es esta metodología, verdad? La metodología del aprendizaje basado en juegos. Bueno, esta metodología utiliza el juego, como bien lo tiene su nombre, como la herramienta principal para facilitar el aprendizaje. Aquí no nos centramos únicamente en la transmisión de conocimientos, ¿verdad? De manera tradicional, sino que aquí promovemos que el estudiante participe y el juego se convierte precisamente en ese vehículo para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. En la figurita que vemos ahí en pantalla tenemos los beneficios de aplicar esta metodología de aprendizaje basado en juegos. Tenemos entonces, por ejemplo, que propicia la participación activa. ¿Por qué? Porque los estudiantes se involucran directamente en su aprendizaje. Promueve esta metodología un ambiente dinámico porque se crea un ambiente estimulante y divertido en la clase para los estudiantes. Propicia el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, ¿verdad? Porque el juego permite esa interacción entre sus pares, entre sus compañeritos y compañeritas de clase, ¿ok? Obtienen un aprendizaje más significativo. ¿Por qué? Porque aprenden jugando de manera práctica y de manera divertida. Y también se propicia mucho la motivación y el compromiso, ¿verdad? Los juegos por sí solos fomentan la motivación y el interés. Perdón, en resumen, esta metodología, ¿verdad? No solo hace que el aprendizaje sea más atractivo, sino también que permite a los estudiantes que se conviertan ellos en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, fomentando una experiencia educativa muy enriquecedora y significativa para ellos. Adelante. Pues bien, vamos a ir viendo que estas metodologías describen ciertos pasos para poder ser abordadas y ser incorporadas en nuestras lecciones, ¿ok? Para el caso particular del aprendizaje basado en juegos, vamos a tener estos pasitos que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos que definir un juego, tenemos que incorporar contenidos en el juego, tenemos que proponer un reto, tenemos que establecer normas, crear incentivo o un sistema de incentivo, proporcionar realimentación y evaluar resultados. Para ello, vamos a ir desgranando cada uno de estos pasitos de la metodología. ¿Por qué es importante definir el objetivo de nuestro juego? Para la metodología de aprendizaje basado en juegos, el definir el objetivo es el primer paso. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que el juego tenga un propósito educativo, ¿verdad? Y este objetivo debe ser alcanzable. Debe ser desafiante, pero alcanzable, ¿verdad? Que no vaya a frustrar al estudiante. E importantísimo, alineado con los aprendizajes que se desean lograr. Y eso es una característica fundamental de esta metodología, que el juego en sí debe tener en sí mismo los aprendizajes, trabajar los contenidos que yo quiero que mis estudiantes logren, ¿verdad? Y aquí voy a hacer esta diferencia. No es lo mismo jugar la papa caliente, ¿verdad? Como una actividad introductoria de clase y después ponerme a trabajar ya el contenido por aparte, que utilizar la dinámica de la papa caliente con el contenido inmerso en ella. Es muy diferente, ¿verdad? Una dinámica de introducción para, qué sé yo, que los estudiantes se sientan comprometidos y que estén alegres para empezar a trabajar el contenido haciendo otras tareas, ¿verdad? Que utilizar el juego con el contenido propio en sí, ¿ok? Es trasladar o adaptar el juego al contenido que yo voy a trabajar en la clase. Todo este objetivo lo que va a permitir es guiar la experiencia del juego y va a ayudar a los estudiantes a entender lo que se espera de ellos, ¿ok? Se incorpora los contenidos en el juego. Aquí hay que incorporar esos contenidos de manera natural en el juego, ¿verdad? Esto que puede implicar, por ejemplo, diseñar preguntas, situaciones en particular que requieran que los estudiantes utilicen los conceptos, ¿verdad? Que se requieren enseñar para poder ir avanzando en el juego. Se debe proponer un reto. Aquí los estudiantes, este reto debe ser motivador, ¿verdad?
que permita que los estudiantes utilicen el conocimiento que están aprendiendo en ese momento y las habilidades para poder ir superando los obstáculos. El reto debe ser desafiante, ¿verdad? Para que ellos se mantengan comprometidos, pero que también sea alcanzable, ¿verdad? Si se usa la estrategia y el esfuerzo adecuado por parte del estudiante. Se deben establecer normas, ¿verdad? Los juegos por lo general traen normas. Nosotros normamos el juego para que todos los participantes vayan comprendiendo cómo deben comportarse cuando están jugando, cómo pueden interactuar dentro del contexto del juego con sus compañeros. Y las reglas lo que nos proporcionan es un marco, ¿verdad? Para todos los jugadores, para que todos los jugadores tengan una experiencia justa y organizada. Debe haber un sistema de incentivos, ¿verdad? Los incentivos acá son clave porque motivan al estudiante a involucrarse y a querer esforzarse por ganar el incentivo, el premio, ¿verdad? Esto puede ser tangible, ya sea, qué sé yo, a través de puntos, a través de una insignia que yo le dé algún premio en particular, o intangible, por ejemplo, como el reconocimiento de poder haber alcanzado o haber terminado el juego, la autonomía o la satisfacción de poder haber alcanzado el objetivo. Proporcionamos una realimentación, ¿verdad? En el juego la realimentación tiene que ser constante y es esencial, porque así los estudiantes van a ir comprendiendo su progreso y cómo éste puede ir mejorando, ¿verdad? Esta realimentación puede ser inmediata o puede darse al final del juego. Y al final también nos permite evaluar resultados, ¿verdad? Evaluamos resultados para entender si se han alcanzado los objetivos educativos, ¿verdad? O los objetivos que nos hemos propuesto a través del juego. Esta evaluación puede ser un tanto formal si es necesario, pero informal también, ¿verdad? Como las observaciones que hacemos durante el juego, el análisis de la participación de los estudiantes. Ok, adelante. Aquí, en este ejemplo que les traigo a continuación, en este cuadro o en esta tabla, igual como hice anteriormente, saqué o tomé los pasos de la metodología para didactizarlo, ¿verdad? Ya vimos que los pasos, cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para poder definir el objetivo, incorporar los contenidos del juego y demás. Pero esos pasitos los didacticé y para ello hice este ejemplo, ¿verdad? Yo me fui y tomé la página 168 del plan de estudios de cuarto año. ¿Ok? Si ustedes se van a la página 168, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que ahí en el plan de estudios hay un indicador de evaluación en donde se dice que los estudiantes van a comprender cómo los movimientos de la Tierra y la Luna afectan fenómenos como el día, la noche, las estaciones y las fases lunares. ¿Ok? Yo tomo ese indicador y lo convierto en el objetivo de mi juego, ¿ok? Y lo traslado a esta tabla que creé aquí, ¿verdad? Entonces, lo modifico y lo escribo. Los jugadores que deben comprender cómo los movimientos de la Tierra y la Luna afectan fenómenos como el día, la noche, las estaciones, las fases lunares, para poder avanzar en su misión. Y ojo, si ustedes ven ese objetivo, ahí tenemos varios contenidos. Tenemos el contenido de los movimientos de la Tierra, los movimientos de la Luna y cómo ambos afectan los fenómenos del día y la noche, pero también tenemos las fases de la Luna. Yo me centré solo en un contenido, ¿verdad? Y dejé el objetivo tal cual para que ustedes puedan ver que en un indicador que tengo en un plan de estudios, yo puedo seleccionar el contenido que yo quiero para trabajarlo a través de la metodología de aprendizaje basado en juego. En este caso, yo tomo el de las fases de la Luna, algo muy sencillo, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a trabajar. Entonces, voy a incorporar los contenidos del juego. Para ello voy a trabajar el concepto y las características de la luna nueva, la luna llena, cuarto creciente y cuarto menguante. Voy a proponerles el reto. El reto va a ser un juego de tarjetas, como las tarjetitas que usamos para hacer juegos de memoria, ¿verdad? Sin embargo, vean que estoy ya introduciendo en este juego el contenido de las fases de la luna, donde los estudiantes deben emparejar las tarjetas que contengan la imagen de cada fase de la luna, ¿ok? Ellos van a jugar con esas tarjetas.
voy a establecer las normas y cuando yo establezco las normas voy guiando el proceso de cómo voy a ir trabajando ese juego, ¿verdad? Y viene la preparación. Voy a tener visible, por ejemplo, para el estudiantado, una diapositiva proyectada o en la misma pizarra, un cartel, lo que ustedes necesiten o lo que ustedes tengan a mano, ¿verdad? Y voy a tener información detallada de cada fase de la luna, ¿ok? Voy a organizar a los estudiantes en equipos de 4, voy a mezclar las tarjetas y colocarlas con la imagen hacia abajo. ¿Cómo se juega o cómo se desarrolla ese juego? Cada participante, ¿verdad? Lo que va a hacer es voltear una tarjetita y si encuentra la pareja, hasta poder encontrar la pareja. Si no la encuentra, vuelven a poner las tarjetitas hacia abajo. Cuando ese estudiante encuentra la pareja, lo que va a hacer es revisar la información que yo tengo proyectado en la pizarra, ¿verdad? Que es ahí donde el estudiante va a identificar cuál es, a través del concepto, cuál es la imagen o cuál es la fase de la luna que tiene en ese momento emparejada, por decirlo así, ¿ok? Para poder ir con el contenido jugando. ¿Ven cómo se incluye el contenido, un contenido específico de nuestro plan de estudio en un juego como el que es el de emparejar cartas, ¿ok? Y así sucesivamente va a pasar el turno de todos los participantes y van a realizar lo mismo. Emparejan, al emparejarlas, identifican a cuál fase de la luna es, dicen su nombre y vuelven a jugar y así sucesivamente. Vamos a crear un sistema de incentivos, ¿verdad? Que cuando encuentran la pareja de la fase, los estudiantes se van a felicitar, ¿verdad? Porque van respondiendo correctamente. Y también se les va a entregar un incentivo, una pegatina, ¿verdad? Una calcomanía como incentivo de logro del juego. El proceso de realimentación, ¿verdad? El docente va a ir reflexionando según las respuestas que vaya ofreciendo los estudiantes. Pueden ser que las respuestas sean buenas o sean malas, ¿verdad? Y es por eso que esa realimentación es importante a lo largo del juego, ¿verdad? Porque puede, como les menciono, puede ser que hayan respuestas incorrectas, ¿verdad? Podemos también utilizar técnicas de realimentación durante el desarrollo del juego, por ejemplo, o finalizando el juego, ¿verdad? Por ejemplo, como una rutina de pensamiento que ve, que se pregunta, ¿verdad? Para poder ir haciendo esos procesos de realimentación. Y finalmente evaluamos resultados, ¿verdad? Una evaluación formativa durante o al finalizar del juego, ¿verdad? Podemos emplear preguntas que refuercen el contenido que hemos abordado y que haya alguna deficiencia, por decirlo así, o algún estudiante que no pudo lograr el cometido del juego ir permitiendo hacer esa reflexión, ¿verdad? Donde si un estudiante alcanzó o no alcanzó la actividad y también me sirve a mí para evaluar el proceso, si de verdad mi juego cumplió las expectativas o no, o debo adaptarlo, ¿verdad? Y abordarlo de otra forma. Ok, vemos entonces cómo a través de este ejemplo estamos potenciando el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, ¿verdad? Transformamos el proceso de adquisición en una experiencia más activa, más interactiva y motivadora. No es lo mismo llegar al aula y sentarse a recibir, qué sé yo, una hojita poligrafiada ahí, ¿verdad? O impresa con el contenido de las fases de la luna, tener que interactuar con el contenido a través del juego. Muy bien. Seguidamente, entonces, vamos a continuar explorando otra metodología. En este caso, le voy a dar el pase a mi compañera Karen White, que nos va a explicar la metodología de aprendizaje basado en retos, ¿verdad? Que también tiene características importantes y que consideran y potencian el pensamiento creativo y crítico. Adelante, Karen, y nos vemos dentro de un ratito. Gracias, Moisés. Buenas tardes y bienvenidos, estimada audiencia. Como lo dijo Moisés, mi nombre es Karen y ahora yo voy a compartir con ustedes información acerca de la metodología activa basada en retos, en sus siglas en español ABR. Para entrar en materia, vamos a ver un poco qué es ese aprendizaje basado en retos.
En sus siglas en inglés, conocidas como Challenge-Based Learning, es un enfoque educativo y práctico en el cual toda la comunidad educativa participa en la identificación de grandes ideas. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque le damos la participación a toda la comunidad educativa. La formulación de preguntas, la resolución de desafíos. Tenemos un desafío, ¿verdad? Por medio de esta metodología o un reto por solucionar para que se apliquen, en este caso, algunos conocimientos que se van a ir construyendo a lo largo de este proceso y logremos construir, o los chicos logren construir, una resolución de una situación concreta donde se va a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración, que son temas que nos tienen hoy reunidos en esta tarde. Esta metodología también tiene algunos beneficios. Algunos de ellos, como lo ven ahí en pantalla, son, bueno, primero que nos permite exponer a los estudiantes a situaciones reales o simuladas. Esto, ¿verdad? Porque la idea de esta metodología es que los chicos logren trabajar con una situación que sea real, no situaciones ficticias, sino que reales. De ahí que ellos se van a sentir o se van a ver expuestos en este ámbito. Además de esto, bueno, van a poder aplicar sus conocimientos y habilidades de manera práctica, permitiéndoles, ¿verdad?, tener conexión con este mundo real, que no estén alejados de lo que está pasando en sus comunidades, en su centro educativo, en su barrio. Otro beneficio es que promueve la colaboración y la creatividad y la adaptabilidad en los estudiantes. Estos elementos básicamente son habilidades blandas, ¿verdad? Que son importantes que nosotros como docentes podamos ir desarrollando o promoviendo, ¿verdad? En los estudiantes, ya que estas habilidades les van a servir a ellos a futuro en el ámbito laboral y en el ámbito personal. También tenemos otro beneficio que está relacionado con algunas acciones, ¿verdad?, que motivan a aprender de manera activa y participativa. Cuando hablamos de estas acciones es que el estudiante va a poder desarrollar algunas capacidades y atender sus intereses a partir de esa gran idea que ellos van a estar trabajando. Finalmente, bueno, se fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estos, ¿verdad?, son también habilidades que permiten analizar, evaluar y tomar mejores decisiones ante diferentes situaciones que se le puedan presentar a los estudiantes. Adelante. Al igual que la metodología anterior, el aprendizaje basado en retos tiene algunos pasos. En este caso, esta metodología consta de 3 fases. Tenemos lo que es la fase comprender, investigar y actuar. Cada una de estas fases tiene, digamos, inmersas diferentes actividades. En el caso de lo que es la fase de comprender, tenemos una actividad relacionada con la definición de la gran idea. Cuando hablamos aquí de la gran idea, eso es algo que digamos, le implique al estudiante una situación o un problema por resolver. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, donde podemos ver la puesta en práctica de cada una de estas fases. Entonces, en esta primera fase debemos definir en conjunto con los estudiantes una gran idea. Entonces, aquí igualmente, ¿verdad?, se le da lo que es el protagonismo al estudiante. Podemos hacer, digamos, una lluvia de ideas donde van surgiendo como esas grandes ideas. O si los chicos, ¿verdad?, todavía no tienen, digamos, así compensado algo, podemos mandarlos a explorar ahí por el centro educativo para que ellos se vayan haciendo como algunas ideas de qué cosas les gustaría, ¿verdad?, más adelante empezar a trabajar o a investigar con esta metodología. Siempre dentro de esta primera fase de comprender, también tenemos que definir una gran pregunta esencial. Esta pregunta debe reflejar el tipo de solución de esa gran idea que se va a trabajar más adelante. Asimismo, también integrar lo que es el contexto, que puede ser, digamos, desde el centro educativo, desde el hogar, desde el aula, desde el barrio.
y se puede generar, digamos, por medio de una lluvia de ideas en colaboración siempre con los estudiantes. Posteriormente pasamos a definir lo que es el reto o el desafío que nosotros queremos resolver a partir de esas preguntas y esa gran idea. En la segunda fase tenemos lo que es las acciones relacionadas con la generación de preguntas orientadoras. Estas preguntas pueden estar planteadas por los estudiantes y en colaboración con los docentes. Y la idea de generar estas preguntas es que más adelante van a permitirle a los estudiantes poder guiar el proceso de investigación y así poder aportar soluciones al problema o al reto que nosotros nos estuvimos planteando en la primera fase de comprender. Seguidamente, bueno, hay que diseñar un conjunto de actividades, ¿verdad? Orientadoras y recursos que sirvan para apoyar ese proceso de investigación. Finalmente, dentro de esta fase de investigar, tenemos también una actividad denominada o enfocada a la parte de analizar y sintetizar la información que se va a estar recopilando. Acá la idea es procesar la información por medio de las preguntas orientadoras y generar un producto comunicativo que refleje, ¿verdad?, con las propias palabras de los estudiantes, la información que ellos fueron investigando, fueron analizando y fueron recopilando durante esta segunda fase de investigar. Tenemos una tercera fase que es actuar. En ella tenemos algunas actividades relacionadas con la generación de la solución, implementar esa solución para valorarla, ver si lo que estamos planteando está bien o hay que mejorarlo y obviamente un proceso para evaluarlo. Entonces, seguidamente, como lo ven ahí en pantalla, tenemos algunas acciones o ejemplos, ¿verdad?, para implementar esta metodología en su fase de comprender, que es la primera fase. Entonces, como gran idea, tenemos aquí el ejemplo de reducir la basura en nuestros hogares. Aquí simplemente se plantea una gran idea. Igual esta generación de esa gran idea puede hacerse por medio de una lluvia de ideas y luego de manera conjunta podemos escoger aquella que sea más atractiva, con la cual los estudiantes se sientan más identificados. En la pregunta esencial, siguiendo con el ejemplo de la gran idea, tenemos como ejemplo ¿qué solución podemos desarrollar para reducir la basura en nuestro hogar? Igual, recordemos que el contexto, en este caso, el ejemplo puede ser el hogar, puede ser el aula, puede ser el barrio. Entonces, a eso nos referimos con el contexto. Seguidamente, siempre dentro de esta primera fase de comprender, tenemos el ejemplo de lo que sería el desafío, el reto, la solución. En este caso, nos estamos proponiendo crear un área de compostaje en el hogar para los residuos orgánicos, de manera que esto ayude a reducir la cantidad de basura que se está generando en el hogar y que se cree, digamos, abono para nuestro jardín. Entonces, vean que aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos materializar lo que es las primeras acciones de la primera fase, que es comprender. Seguidamente, adelante, tenemos algunas acciones que ejemplifican cómo podemos desarrollar la fase de investigar. En el caso de las preguntas orientadoras, tenemos esta que nos dice qué desechos orgánicos pueden ser clasificados para agregar en la compostera. Recordemos que en la compostera no podemos echar como cualquier cosa que se nos ocurra o nos vaya quedando ahí en el hogar. Entonces es importante que nosotros vayamos, si no lo sabemos, vayamos, investiguemos en las diferentes fuentes cuáles son esos desechos, ¿verdad?, que sí se pueden colocar en la compostera para posteriormente se pueda generar ese abono para el jardín, para las rosas o los claveles que yo tengo en el jardín de mi casa o en las macetitas. Luego tenemos las acciones que están vinculadas a las actividades que yo como docente debo de generar
para ir promoviendo, digamos, estos procesos y los recursos, ¿verdad?, que van a apoyar todo este trabajo que se va a desarrollar con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, una actividad puede ser que yo los estudiantes los voy a organizar en subgrupos y dentro de cada uno de esos subgrupos voy a delegarles el rol, diferentes roles a los chicos. Uno va a llevar el tiempo, otros se va a encargar de ir tomando como notas, otros se va a encargar de estar pendiente de que todos vayamos haciendo las diferentes actividades que nos va delegando la docente. Entonces, a eso nos referimos con actividades, tener, diseñar, planificar lo que va a ir sucediendo dentro de esta metodología. Después de eso, los recursos. Bueno, por ejemplo, si ya sabemos que los chicos van a ir a buscar información, ya sea en libros o porque le van a ir a consultar al jardinero de la escuela, se me ocurre, o al jardinero del barrio, o porque se van a meter a la web a buscar información, ellos van a requerir algún recurso o alguna forma de ir documentando, de ir registrando esa información. Entonces, para eso yo podría brindarles una guía de investigación con las mismas preguntitas orientadoras que se generaron al inicio y para que ellos vayan documentando. O bien, si yo sé que todos mis estudiantes cuentan con un celular, pues que entonces graben, hagan grabaciones de audio con la información o hagan una presentación o hagan un resumen. Entonces, yo debo de facilitar como esos recursos de apoyo, inclusive los lugares, los libros, los enlaces o sitios web donde ellos van a ir a buscar información confiable para poder dar respuesta a esas preguntas. Esas preguntas, luego las respuestas obviamente van a servir para ir construyendo la solución a nuestro reto. Análisis y síntesis. Acá, bueno, vamos a diseñar, como les decía, ¿verdad? Lo que es una presentación, un audio, un video o un escrito que refleje la información investigada, pero lo importante es que tenga esos nuevos aprendizajes, pero también que no sea como un copiar y pegar, sino que ojalá los chicos puedan comprender, procesar, analizar la información e identificar aquellos elementos, aquella información que es importante y relevante para la solución de lo que ellos están investigando y ojalá sea con sus propias palabras. Siguiendo entonces con las acciones, pasamos ahora, adelante, gracias, a la fase de actuar. Cuando hablamos de la solución, hablamos de crear, ¿verdad? Puede ser crear o si no nos da tiempo, ¿verdad? También podría ser diseñar un prototipo, una representación. Entonces, esto puede ser por medio del uso de un bosquejo, podemos proyectar, ¿verdad? En este bosquejo o dibujos o describiendo, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos imaginando en nuestra cabecita la solución de ese reto? En este caso, el reto de los chicos era la construcción de una compostera. Entonces, ¿cómo la visualizan ellos? ¿Qué es lo que tienen en esa cabecita? Entonces lo plasman en ese bosquejo o en esa descripción o en ese dibujo. Entonces ahí vamos a plasmar nuestra solución. En la parte de la implementación, el proceso es un proceso de pruebas y depuración. Aquí básicamente debemos nosotros como docentes planificar una sesión en la que los estudiantes presenten ese prototipo o la solución, si lo concretaron, si no sería entonces nada más el diseño, ¿verdad? Y reflexionen sobre la efectividad, ¿verdad?, de esa solución y reciban sugerencias de mejora. Cuando hablamos de sesión, ¿verdad?, pueden ser dentro del mismo grupo, puede ser presentárselo a otros grupos, puede ser presentarlo a toda la escuela, a los padres de familia, a la comunidad, hacer como estas jornadas de reflexión para que ellos puedan ver si lo que ellos estaban proponiendo fue efectivo. Y si no, ¿verdad? Si hay elementos, ¿verdad?, que se puedan mejorar, entonces recibir, ¿verdad?, esa realimentación por medio de lo que es la otra acción, que es la evaluación. Esta evaluación puede ser de manera coevaluada entre ellos o puede ser una evaluación por parte de otras personas. Y aquí es importante utilizar lo que son instrumentos, ya que esta evaluación va a ser más de carácter formativo para valorar, ¿verdad?, la efectividad de la solución y además también rescatar aquellos elementos que son de éxito y los aspectos de mejora. Entonces, como ven, en todas estas tres fases,
tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Que nos permiten ver cómo podríamos llevar a la práctica esta metodología. Seguido de esto, siguiente, tenemos algunas consideraciones. Gracias, que son importantes. Por ejemplo, tener presente los intereses del estudiantado. Recordemos que la gran idea no es lo mismo que yo llegue y les diga a los chiquillos, por ejemplo, chicos, vamos a trabajar en el diseño o tenemos el siguiente problema y llego yo como docente y se los planteo. Es muy diferente a que yo los involucre a ellos y esa gran idea nazca de ellos, obviamente con la colaboración mía como docente. Eso permite que los chicos se puedan involucrar, puedan sentirse partícipes, ¿verdad? De que ellos fueron los que propusieron, digamos, como esa situación, esa problemática, y ellos también le dieron solución a eso. Entonces, es muy importante que cuando estemos gestando, ¿verdad? La gran idea, le demos la participación a los estudiantes, obviamente nosotros como docentes, orientar el proceso. Igual, sabemos que hay contenidos, ¿verdad? Durante el periodo que hay que cumplirlos, pero igual nosotros podemos relacionar esta metodología, la podemos involucrar para que sea parte del desarrollo de esos contenidos. Por ejemplo, en el contenido, el ejemplo de la basura, de hacer el espacio, ¿verdad? Para el compostaje, nosotros podemos ir viendo otros temas, ¿verdad? Que están dentro del currículo. Por ejemplo, podríamos estar viendo, bueno, en qué zonas geográficas se genera, digamos, más basura en los hogares. ¿Cuántos son los porcentajes por semana de la generación de basura orgánica, verdad, que sale de los hogares o de mi hogar? Entonces vean que ahí estamos involucrando temas relacionados con la matemática, con la geografía, obviamente con el español, ¿verdad? Entonces, esas son cosas, esas conexiones las podemos ir generando cuando estamos desarrollando esta metodología. Importantísimo, ¿verdad? Lo decía Moisés también en la otra metodología, involucrar al estudiante en el proceso de resolución del reto planteado. Recordemos que el estudiante es la persona protagonista en estas metodologías y por ende, entonces hay que darle ese papel para que él se sienta integrado y forme parte de la solución que se va a construir. Luego también tenemos que hay que considerar que la metodología está diseñada para que la implementemos dentro de las lecciones presenciales. No es que digamos, vamos a darle todo al chiquillo para que vaya a la casa, lo responda y trabaje solito. La idea de esto es que podamos desarrollarla dentro de las lecciones y a la vez también podamos promover lo que es el trabajo colaborativo a la hora de generar, digamos, esos espacios, esos equipos de trabajo, ya sean parejas o en grupos, para que los chicos puedan desarrollar los procesos de investigación, la construcción o generación de ese diseño y de esa solución. Entonces, básicamente en esto consiste la metodología basada en reto, en sus siglas ABR. Para ir finalizando lo que es la explicación de esta metodología, vamos a realizar una breve reflexión, por lo que vamos a ingresar a un Padlet. Siguiente. Ahí en pantalla ustedes pueden ingresar al Padlet utilizando ese código. Igual los compañeros pueden colocar el enlace en el chat por aquello que alguno tenga problemas con el acceso del QR. Y la idea es que reflexionemos alrededor de la pregunta que aprendí acerca de esta metodología basada en retos. Voy a proyectar un momentito la pantalla para que veamos las respuestas y explicarles también cómo podemos agregar el comentario. Ok. Por favor, comparte pantalla. Ajá.
Listo. Gracias. Ok, en la parte inferior derecha ustedes encuentran un círculo con un simbolito de más. Entonces vamos a hacer clic ahí y en la parte de sujeto ustedes van a agregar el nombre de ustedes y en esta parte donde dice escribe algo, pues agregan su reflexión. Luego simplemente vamos a dar clic en el botón de publicar y aquí van a ir apareciendo las etiquetas. Esto es como una especie de pizarrón. Entonces, adelante, compañeros. Entonces, recordemos que la pregunta es, ¿qué aprendí acerca de la metodología basada en retos? Vamos a correr esto para acá, para que no nos estorbe. Ok, por acá nos anotan que es muy importante el sistema de incentivos. Vemos algunos compañeros que están haciendo sus anotaciones. Muy bien, Javier, excelente. La gran idea debe nacer de los intereses de los estudiantes. Tiene un conjunto de pasos, ajá, 3 grandes fases, muy bien. Correcto, es una metodología que requiere lo que es la planificación de actividades para poderla desarrollar, implementarla durante la clase. Excelente. Los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje. Muy bien. Ok. Por ende, al ser los protagonistas, como lo dice Javier, la gran idea debe nacer de los intereses de los estudiantes, involucrarlos, ¿verdad?, en este proceso para que ellos, con la orientación de ustedes, puedan ir desarrollando lo que son los procesos de investigación. Recordemos que si ustedes tienen recursos tecnológicos en el centro educativo, pueden echar mano de estos recursos para desarrollar y apoyarse en el desarrollo de estas metodologías, en la construcción, dependiendo de lo que los chicos vayan a proponer de solución, en la construcción de esa solución, si ocupan usar recursos, ¿verdad? Pero todo obviamente coordinado en el centro educativo. Los docentes deben de ser muy creativos para guiar con las actividades de manera creativa. Muy bien, Ana. Favorece el aprendizaje activo, correcto. Muy bien, excelente. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que esta metodología es una metodología, ¿verdad?, que donde el actor principal es el estudiante. Es una metodología en la cual le damos la oportunidad al estudiante de que se pueda conectar con los problemas que actualmente, ¿verdad?, suceden a veces en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro centro educativo, y que ellos puedan tener esa capacidad de ser propositivos en soluciones que sean reales, ¿verdad?, y acordes con sus edades y con las cosas que tenemos a disposición en nuestro centro educativo, en nuestro hogar, ¿verdad?, para poder lograr soluciones reales, por decirlo así, a problemas reales. Entonces, de mi parte, esta sería lo que es la presentación acerca de esta bonita metodología que desde ya les invito a que ojalá la puedan retomar y la puedan poner en práctica. Gracias, Jorge. Dice Jorge que se debe pasar por las 3 fases. Eso es súper importante. Se debe desarrollar, ¿verdad?, cada una de las diferentes fases para poder llegar a construir lo que es una solución al reto, ¿verdad?, que se propusieron los estudiantes. Se promueve la autonomía, dice Cinia, y la creatividad en los estudiantes. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes su participación y la atención en esta exposición. Y ahora voy a hacerle el pase al compañero Leonardo Calvo, quien nos va a hablar acerca de la última metodología.
Adelante, don Leonardo. Hola, estimados compañeros docentes que nos acompañan en este webinario relacionado con el pensamiento creativo. Como podrán observar, las metodologías que han abordado los compañeros Moisés y Karen tienen un conjunto de pasos, y precisamente ese conjunto de pasos es lo que las convierte en un proceso creativo y de construcción del pensamiento. ¿Por qué? Porque podríamos decir que aplicar una estrategia aislada sobre el pensamiento crítico simple y sencillamente va a ser un granito de arena sobre un proceso que debería ser más articulado y sostenido, que incluya no solamente la metodología, sino que articule los saberes o los contenidos o los temas que se deben de abordar en la clase. Entonces es muy importante tener presente eso. Una metodología es un proceso más riguroso que requiere de planificación, como decía Jorge, requiere de un poco más de tiempo, de piense, para poder ser implementada en el contexto de los centros educativos en donde ustedes interactúan. En este caso vamos a compartir ahora la metodología activa denominada pensamiento de diseño o design thinking, como es mayormente conocida en inglés. Y está pues un poco más orientada, o podríamos decir que se adecua más al contexto de las poblaciones de secundaria, llámese tercer ciclo y ciclo diversificado. Y vamos a mirar cuál es la razón por la cual nosotros consideramos que es más apropiada para esta población. Muy bien, vamos entonces ahora a, adelante con la diapositiva, por favor. Vamos ahora a hablar un poquito sobre qué es el pensamiento de diseño o el design thinking. Así de forma muy general, pues es una metodología, ya lo hemos mencionado, que tiene como propósito principalmente abordar problemas o situaciones de la vida real, en donde está inserto el centro educativo de los chicos, los estudiantes con los cuales ustedes interactúan, ¿verdad? Parte de esa metodología lo que busca es generar soluciones reales a problemas reales. En esto se parece mucho a la metodología del aprendizaje basado en retos y el aprendizaje por proyectos, que es otra metodología que no estamos abordando en este caso. También muy importante, construir un prototipo o una solución. Y esto quizás es lo que más engancha a los chicos, a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el hecho de construir una experiencia de aprendizaje que tenga como sustento un producto concreto es definitivamente lo que va a disparar el interés del pensamiento y la promoción de los saberes de los chicos en la búsqueda de esa solución a una persona o una audiencia o a una persona interesada en resolver una situación particular, ¿verdad? Y igual que las otras metodologías, como les comentábamos, como les comentó Karen y Moisés, requiere de un conjunto de pasos para que pueda ser sistematizada o mayormente organizada. Muy bien, avanzamos. Vamos a mirar ahora algo muy importante, y sobre todo es el para qué se utiliza esta metodología. Bueno, y es que esta metodología no solamente se utiliza en los procesos educativos, también es utilizada por empresas, por negocios, y para desarrollar productos o mejorar servicios, ¿verdad? Al finalizar del abordaje de esta metodología, vamos a ver cómo algunas corporaciones muy importantes a nivel mundial han utilizado esta metodología para resolver problemas reales, ¿verdad? Muy bien, ese sería como el por qué se utiliza. A continuación, vamos a ver las fases de la metodología. Recordemos que las metodologías, cada una tiene un conjunto de pasos a seguir, ¿verdad? Para poder articular los conocimientos, ¿verdad? Que no sean acciones sueltas, que no podamos sistematizar, que no podamos documentar para posteriormente decir si fue viable o no fue viable la metodología que estamos implementando. Bueno, el primer paso, la primera fase de la metodología es enfatizar. Y es muy importante esta fase porque es el momento en donde los estudiantes, los chicos, junto con su docente, buscan y ubican un usuario que tenga una necesidad específica
y toman toda la información y todos los datos para poder generar posteriormente una solución a ese problema. Entonces, empatizar es cómo hacer o convertir la situación problema en algo importante, no solamente para mí como investigador, sino para el usuario que va a recibir como respuesta un prototipo o una solución tangible, ¿verdad? Sobre lo que los chicos van a investigar. En la fase de definir, pues ya se define producto del proceso de empatizar, de hablar con el usuario, mire qué necesita usted, cómo es su problema, dónde se está dando. Entonces, a partir de ese momento, definimos, ¿verdad? Definimos puntualmente qué es lo que vamos a resolver a partir de los hallazgos que encontramos en la etapa de empatizar, ¿verdad? Definimos, encuadramos, o podríamos decir, enmarcamos la situación problema. Por su parte, en la fase número 3, en la sección de idear, con el conjunto de conocimientos que tenemos del usuario y con las definiciones, la sistematización que hemos hecho, ahora sí, generamos un conjunto de ideas que pueden ser la posible solución, ¿verdad?, al problema o al reto que nos está demandando el usuario final, el que va a consumir el producto que nosotros estamos construyendo. Y obviamente después de ese proceso de idear, vamos a tener un proceso de prototipar, que ahí es donde se construye tangiblemente, y cuando digo tangiblemente, quiero hacer el énfasis de que tiene que ser un producto concreto. Llámese una maqueta, llámese una apps, llámese una simulación en la computadora, llámese un programa administrativo, por ejemplo, que resuelva los datos que necesita manejar un mini súper o la pulpería del pueblo, del barrio, o el mismo device. En fin, cualquier solución que pueda ser tangible, visible y comprobable, que no termine solamente en un conjunto de ideas, sino que tenga un producto concreto. Bueno, y al finalizar esa fase, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, a partir de la interacción con el usuario, o sea, la persona a la que le estamos resolviendo la solución, evaluar qué de eso está bien y qué debemos mejorar. Entonces, son 5 pasos bastante bien definidos, son muy cómodos de trabajar, pero sí aclaro, requieren una organización por parte del docente en su planificación, para que tengan el nivel de significancia que requieren los procesos creativos. Muy bien, avanzamos. Pero veamos, ¿qué cosas, y retomando un poco las fases, usted como docente, yo como docente, tendríamos que tener claras antes de adentrarnos en esta metodología con los estudiantes? Bueno, número 1, conocer la población meta. ¿Qué es conocer la población meta? Bueno, conocer mis estudiantes bien, conocer sus necesidades y también conocer el contexto en el centro educativo, para que lo que yo proponga junto con los estudiantes tenga un significado real, al tener que partir de sus intereses, ¿verdad?, y de su situación en el contexto. También tenemos que definir los saberes o contenidos. Y qué importante, porque aquí es cuando ya nosotros logramos vincular la metodología con los conocimientos, con los saberes, contenidos, o como ustedes les llamen desde los programas, que necesitamos abordar. Porque la metodología por sí misma, si bien es cierto, resuelve un problema, también tiene que ayudarnos como andamiaje para poder abarcar con los estudiantes todos los saberes de nuestra área. Llámese español, llámese matemáticas, llámese ciencias, estudios sociales, o en el área que ustedes se desempeñen, ¿verdad? Es muy importante entonces tener claro que tenemos que hacer esa selección de saberes o de conocimientos. También es muy importante definir el problema o situación por resolver. Tenemos que comenzar a aislarlo. ¿Cuál es el problema que se da más para poder lograr ese vínculo entre el conocimiento de los saberes o los contenidos y también el proceso de construcción de la solución del reto? También tenemos que definir un prototipo o solución. ¿Por qué tenemos que definir un prototipo o solución? Porque, bueno,
es que nosotros vamos a tener que apegarnos a los recursos que están en nuestro alcance. Dicho de otro modo, no nos vamos a poner a ofrecerles o a pensar con los chicos algo que es inviable de resolver porque a nivel económico o porque a nivel del alcance de los conocimientos o lo que sea, no es viable de implementar en ese contexto específico. Entonces, es muy importante definir el prototipo. Y finalmente, crear instrumentos de evaluación técnicamente elaborados. ¿Eso qué significa? Bueno, que este proceso definitivamente que ustedes van a sistematizar quizás, o que no, o que simplemente lo apliquen fase por fase, requiere instrumentos que acompañen el logro en cada una de las fases por las que vamos transitando la metodología. Muy bien. También es necesario, avanzamos por favor. También es necesario conocer las acciones específicas que se deben de implementar en esta metodología. Recordemos que la metodología requiere, o más bien sugiere, 5 pasos. Permiso para hidratarme un poquito. Bien, muchas gracias. Usamos mi hidratación como pausa activa, ¿verdad? ¿Cómo se están sintiendo hasta el momento? Compañeros, no sé si por el chat alguien puede anotar cómo el nivel de interés que están despertando las metodologías, si la ven viable, si las ven aplicables. Quizás hacemos una pausita aquí para crear esa disrupción en el tiempo. Y retomamos. Nos indican si hay algún comentario, por favor, en la sección de respuestas o en el chat. Bien, avanzamos entonces. Nos funcionó siempre como pausa activa. Entonces, retomando las acciones para implementar la metodología, compañeros, recordemos que son 5 fases. Ya hemos hablado sobre ellas. Empatizar, que es el momento en donde el profesor junto con los estudiantes identifican un usuario al cual le vamos a construir una solución, ¿verdad? Que parte de un problema y del cual debemos registrar todos los intereses para poder posteriormente en la siguiente etapa definir muy bien las acciones a tomar, ¿verdad? Analizar el problema. Definitivamente hay que analizar el problema. En la sección de definir, recordemos, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, que es muy importante sintetizar todos los hallazgos de la etapa de empatizar, porque esa es la guía para ir definiendo la solución al problema. También debemos, y es muy recomendable en esta etapa, para promover esos procesos de pensamiento creativo, facilitar sesiones de discusión en donde los chicos puedan para facilitar discusiones donde los chicos pueden hablar con respecto a lo que están resolviendo de forma creativa, ¿verdad? Y sobre todo reflexionar sobre cómo el problema puede ser resuelto, ¿verdad? Sobre situaciones a resolver y cómo se conecta ese problema con situaciones de la vida real de los mismos estudiantes, ¿verdad? Es muy importante considerar dentro de las acciones en la fase de idear que, bueno, que se debe generar una amplia variedad de ideas. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros transitamos en la etapa de definir, tendríamos que tener varias o una buena cantidad de posibles soluciones, porque al final vamos a tener que seleccionar una de todas, la que sería más viable de resolver, por todo lo que hablábamos, ¿verdad? Porque a nivel, vamos a ver, de los saberes o los objetivos y además de los recursos con los que yo cuento, es viable de implementar. ¿De acuerdo? Y ahí estaríamos entonces en esta etapa seleccionando la única idea que nos llevaría hasta la fase de prototipar, ¿verdad? En donde en este caso ya corresponde construir una solución, llámese prototipo, ¿verdad? O llámese solución visual cuando hablamos de aplicaciones, de apps, o cuando hablamos de soluciones administrativas programadas mediante un lenguaje de programación, o si hablamos de una maqueta que resuelva algo, o si hablamos de un circuito eléctrico que resuelve, por ejemplo, se me ocurre una trampa para ratones,
o qué se me ocurre más, bueno, cualquier sensor que permita identificar algún objeto y a partir de eso crear una respuesta. Ya cuando estamos hablando en el área de español, podría, por ejemplo, ser un periódico, ¿verdad? Que ha sido un recurso, un instrumento muy rico que le ha encantado siempre históricamente a la población, ¿verdad? Una revista en matemáticas, puede ser una app perfectamente que la construyan los chicos. Hay una gran variedad de posibilidades, de prototipos para construir y aquí definitivamente en esta fase los chicos terminarían teniendo un producto concreto. Y las acciones propiamente de la fase de evaluación están más relacionadas cuando en procesos de autoevaluación o de coevaluación, incluso cuando presentan el prototipo al mismo usuario, al que lo usaría, ¿verdad? Él les puede hacer hasta incluso una devolución. Mira, no me gusta esta aplicación porque no hace esto, le falta aquello, le falta lo otro. Esta simulación requiere esto, no era lo que yo pensaba. Entonces, esta etapa, la número 5, es una gran oportunidad para mejorar o hacer las mejoras que el usuario final nos está compartiendo como parte del proceso de construcción. Entonces, vean qué interesante todas las acciones que hay que llevar a cabo. Yo sé que a estas alturas ustedes pueden estar diciendo, bueno, es mucho trabajo, pero es que fomentar el pensamiento crítico y creativo requiere, en primeras instancias, mientras nos entrenamos como docentes, ¿qué requiere? Mucha planificación y organización por parte del docente, como ustedes lo pueden ver, porque yo supongo que ustedes ya se estarán preguntando, bueno, ¿y en qué tiempo vamos a hacer esto? Sería una pregunta muy viable, apenas conociendo la metodología activa. Pero bueno, vamos a tener que comenzar a entrenarnos y precisamente esta es la razón de ser de este tipo de capacitaciones que promueve el IDP, ¿verdad? En coordinación en este caso con nosotros. Muy bien, avanzamos, si es tan amable, Inés. Ya caminando un poquito más hacia la recta final de la explicación de la metodología, yo les comentaba al inicio que les iba a compartir algunas soluciones y las corporaciones que han utilizado la metodología Design Thinking o pensamiento de diseño para resolver cosas. Por ejemplo, vean cómo Apple utilizó el enfoque de empatía, el inicial, el primero, en donde nos conectamos con el usuario para diseñar un smartphone más intuitivo. Y ahí fue donde eliminaron todas las teclas ¿verdad? Innecesarias y apostaron por una interfaz táctil que fuera más amigable con el usuario. También Oral-B, en su cepillo de dientes, bueno, diseñaron un cepillo de dientes para niños, haciendo que el mango fuera más grueso y ergonómico, tras descubrir con la metodología que los niños tenían dificultades para sostener cepillos tradicionales. Y así Samsung, ¿verdad? Que utiliza la metodología en el diseño de dispositivos electrónicos como refrigeradoras y lavadoras. Y Google Maps, que ustedes también, pues me imagino que la pueden identificar, ha utilizado la metodología para mejorar la accesibilidad y la experiencia, ¿verdad? Sobre todo en estos instrumentos de navegación que ustedes y yo conocemos, ¿verdad? Como el Google Maps y que también es soporte tecnológico para lo que tiene que ver con el Waze. Entonces, vean qué interesante cómo esta metodología no solamente es utilizada en la educación para promover procesos creativos, sino también esos procesos creativos se gestan en procesos de construcción ya más a nivel corporativo. Muy bien. En la educación, ¿cómo lo podríamos usar nosotros en la educación? Bueno, ya hemos hablado mucho de eso. Incluso ustedes observaron que esta parte de las diapositivas están más orientadas en educación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En educación, pues como ya hemos hablado, bueno, para generar proyectos de estudiantes, ¿verdad? Que identifican problemas en su comunidad, que es muy común, ¿verdad? También para aplicaciones móviles, ya lo hablamos, ¿verdad? Para resolver problemas específicos, como plataformas para organizar tareas, una para matemáticas, que una para aprender inglés, en fin. Y también muy importante para el diseño de iniciativas dentro de los colegios, ¿verdad? Para abordar temas que últimamente, desdichadamente, están como en auge, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la ansiedad en los adolescentes, el bullying,
un conjunto de temas que podrían ser sometidos, incluso no directamente desde la asignatura, sino como a nivel institucional, a esta metodología para encontrar una solución viable de implementar y así corregir todo lo relacionado con los problemas que se dan en los centros educativos. Adelante. Vamos a ir haciendo, bueno, antes de hacer un cierre pedagógico general, voy a darles un tips. Vamos a darles un tips más bien. El tips es el siguiente, porque ustedes ahorita pueden estar diciendo, oh, qué bien todo, pero esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? Como decimos en la jerga, ¿verdad? Les vamos a dar un tips. Si ustedes están muy interesados, profesores de mate, de español, de ciencias, de artes plásticas, de todas las asignaturas, dicen, bueno, ok, ya, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me dirijo? Les vamos a dar un tips. En cualquiera de las IAs que ustedes utilicen, llámese GPT, ¿verdad? O la que ustedes utilicen, ¿verdad? Pueden consultar anotando el siguiente prompt que va a anotar en este momento también el chat, la compañera que está a cargo de la asistencia de este webinario. Simplemente anotan actuar como docente de la asignatura de, por ejemplo, matemáticas, ¿verdad? Mostrar ejemplos sobre cómo utilizar el design thinking. Cuando ustedes copien y peguen este prompt en la IA, ¿verdad? Que ustedes estén utilizando, les va a generar un conjunto riquísimo de ejemplos, ¿verdad? Específicos sobre cómo ustedes, en el área específica de ustedes, podrían utilizar estas metodologías. No solamente la del design thinking, ¿verdad? Que es, como les comenté, más en la línea de secundaria, sino también la de aprendizaje basado en juegos y el aprendizaje basado en retos. Este prompt es clave. Por favor, se los damos como un regalo para que ustedes simplemente lo copien y lo peguen en la IA y obtengan como respuesta, una vez llevado este taller, la forma más sencilla de implementarla, porque ahí le va a dar todos los pasos, le va a explicar cómo sistematizarlo y cómo conducirlo con los estudiantes con los cuales ustedes interactúan. Entonces, espero que les sea de muchísima utilidad, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una imagen que van a ver a continuación para hacer un cierre pedagógico sobre las metodologías. Esta imagen fue creada con IA para efectos de hacer un ejercicio que se llama rutina de pensamiento, que también podría ser parte de las estrategias que coadyuvan en la promoción del pensamiento crítico y creativo. ¿Y cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer así? Es un ejercicio rápido, no es un ejercicio que demande mucho tiempo. Observen, por favor, estimados compañeros que participan en la imagen, y vamos a hacernos la siguiente interrogante. Pensando en que ahí están inmersas o implícitas las tres metodologías, ¿verdad? Aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en retos y el design thinking o pensamiento de diseño. ¿Qué ven ahí? Simplemente hagamos el ejercicio. Si ustedes gustan, pueden comentarlo por la sección de preguntas y respuestas. Un comentario general puede ser una sola palabra, puede ser la articulación de varias palabras o una oración. Pero ¿qué ven ustedes ahí? Vamos a dar unos 10 segundos para el que quiera compartir. También pueden reflexionar internamente, pueden analizar la imagen y no escribir nada, no va a ser como decisivo. ¿Qué ven? Muy bien. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta, manteniendo la misma dinámica. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la imagen? Asociando toda la imagen con las metodologías activas. ¿Qué están pensando ustedes con respecto a la imagen? Pueden hacer el comentario o simplemente mantengámonos en un estado de reflexión. Y finalmente, ¿qué se cuestionan? ¿Qué se cuestionan de esa imagen? Asociando siempre la imagen con las metodologías y obviamente con la rutina de pensamiento que estamos conduciendo. Don Leonardo, Adelante. tenemos el siguiente comentario. Una observación que le hacen directamente a la bandera. Dice, veo la bandera algo extraña. Sí, muy bien. Dice otro, un grupo de estudiantes, una dinámica de estudiantes. Y viene otra palabra, dice futurista.
también lo menciona. Serían los 3 comentarios que tenemos, sí, señor. Sensacional. Muchísimas gracias, don José. Excelente. Adelante. Excelente. Con esta actividad, entonces, damos paso ya a la reflexión final sobre la vinculación que existe entre las metodologías que hemos expuesto o compartido con ustedes y el pensamiento creativo, ¿verdad? Vamos a llegar entonces a ciertas conclusiones que la imagen en sí misma nos podría permitir o por lo menos facilitar. Entonces, le agradezco a Inés que pasemos a la última diapositiva para ver el gráfico. Y pues entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué relación hay entre las metodologías activas, el pensamiento creativo y crítico? Bueno, todo se relaciona. ¿Por qué? Porque la metodología es un camino para conducir a los chicos en los procesos de pensamiento creativo y pensamiento crítico, que dicho sea de paso, nosotros no estamos ajenos a tener que transitar esos procesos. Por eso es que podemos concluir diciendo que ambos promueven la creatividad y la innovación. Ahí cuando comentaron sobre la imagen futurista, claro, definitivamente facilita el aprendizaje colaborativo porque implica la interacción entre todos los actores educativos, ¿verdad? Llámese docente, incluso hasta padres de familia, ¿por qué no? El usuario que es externo en el mismo centro educativo, de acuerdo a cómo se implementa la metodología, puede trascender el salón de clase, ¿verdad? Refuerza el aprendizaje basado en la experiencia, definitivamente, porque aquí es aprender haciendo. Fomenta el pensamiento crítico y resolución de problemas. De hecho, las metodologías tienen como ejes centrales que tenemos que resolver algo, ¿verdad? Y se requiere obviamente un pensamiento crítico. Desarrolla la empatía y el trabajo social. Claro, al tener que articularnos y al tener que sentarnos a resolver un problema de un usuario, una situación X, estamos entrando en un proceso de empatía con todo nuestro entorno y con todas las cosas que tenemos que resolver. También favorece la adaptación y la resiliencia, claro, ¿verdad? Porque los chicos muchas veces se encontrarán ante retos muy desafiantes, ¿verdad? En los cuales tienen que desarrollar la tolerancia ante la frustración, esperar, no avanzar al ritmo que quisieran, en fin. Definitivamente, sí favorece la adaptabilidad y la resiliencia. También mejora la autoestima y la confianza. Claro, véanse ustedes resolviendo problemas de la vida real ante usuarios reales, con ustedes opciones de respuesta reales. Definitivamente va a mejorar la confianza de los chicos, ¿verdad? En su generalidad. Y finalmente, facilita la incorporación de múltiples disciplinas. ¿Por qué? Porque en un proceso mayor, más grande, más ambicioso, un centro educativo puede acoger cualquiera de las metodologías. Bueno, yo hago énfasis en esta del design thinking para resolver un problema que esté afectando la comunidad estudiantil en su generalidad, como los ejemplos que comentamos, ¿verdad? Relacionados con el bullying, la ansiedad, la depresión y cosas que deberían de ser parte del eje de estudio del interés de toda la comunidad educativa. Bueno, estimados compañeros, entonces mirando esto, le doy el pase al compañero Moisés, quien tiene una dinámica bastante atractiva como para hacerles unas consultitas a ustedes a ver qué nivel de comprensión han logrado encontrar con respecto a las metodologías. Muchísimas gracias y es un gusto. Estamos para servirles. Hola Leo, muchas gracias por la intervención, a Karen también por la explicación de las metodologías. Lo que vamos a realizar a continuación es un pequeño juego, ¿ok? El juego está diseñado en Kahoot y para ello vamos a utilizar el PIN que se está mostrando en pantalla, el 583-6861. Pueden ingresar a través del link que les están compartiendo a través del chat o también con el celular pueden capturar la información del código QR para poder accesar al mismo. Entonces, en el enlace de kahoot.it les va a salir una pantallita. Vamos a ver si lo pueden ver aquí. No se puede ver. Pero en la pantallita del Kahoot del teléfono les sale el espacio para colocar el número que se muestra en pantalla y le dan listo, ¿ok? Para poder ir ingresando. Somos 42 participantes en este momento y necesito entonces que todos podamos ingresar.
Y vamos a ir trabajando, vamos a trabajar y vamos a jugar en equipo, ¿verdad? Ya tenemos aquí en el equipo de Sol al primer participante. Vamos a darles un chancecito para poder, para que todos se vayan ingresando, ¿ok? Yo también me he agregado al juego, ya ingresé yo y esto lo voy a explicar a continuación. Algunas veces la aplicación, cuando yo activo el juego, no muestra las preguntas. Entonces voy a activarlo yo también para que si por A o por B no se muestra la pregunta, cuando el juego se active, yo poder irlas diciendo acá, a ustedes les va a salir a través de ya sea que lo accedan a través de la compu o del celular, ¿ok? Tengo también al equipo Dragón ya con un participante. Tengo al equipo Esqueleto con otro participante. Vamos, compañeros y compañeras, no nos dejen solos en el juego. Al final vamos a tener un premio. Nos van a regalar una semana libre en la 3ª de abril, ¿ok? Para que todos nos apuntemos a esta semana libre que nos van a dar en abril, ¿ok? Ok, tenemos 2 en el equipo Esqueleto, 1 en el equipo Azul, 1 en el equipo Pingüino y 1 en el equipo Dragón. Accedan por medio de este código QR si utilizan véanlo acá, si utilizan el celular, lo pueden capturar ahí. Agregan el número y le dan siguiente para que la aplicación los mantenga ahí. ¿Ok? Bien, yo creo, tengo a Mónica por ahí. Ok, vamos a dar un minutito más, que ya casi que se nos va el tiempo. Ok, vamos a ver. Listo, yo creo que voy a empezar entonces para poder hacer la actividad. Agradecido con todos los que se matricularon en este juego. Ya tenemos también a Arelis por aquí. Perfecto. Román, muchas gracias, Román. Jorge, excelente. Excelente, Mari. Vamos a darle un chancecito más, tal vez se conecten otros por acá. Ok, voy a compartir entonces mi pantallita. Y voy a compartir con sonido. Ok. Ok, ya estoy compartiendo por acá. Voy a darle empezar y les explico cómo hacer la dinámica. Ok, la dinámica es la siguiente. Obviamente vamos a contestar, nos van a salir preguntas con respecto a la explicación o a la exposición que hemos compartido con ustedes el día de hoy sobre el pensamiento crítico y creativo y cómo se potencian estos a través de las metodologías activas. ¿Ok? Vean que en la pantalla que les muestro ahí, como vamos a trabajar en equipo, las preguntas que contestemos correctamente nos va a permitir ir creando un edificio, ¿verdad? Y las estructuras van cayendo. Entonces, en este juego yo tengo que ir colocando las estructuras de manera paralela para que me empiece a construir este edificio, ¿ok? Por eso es que trabajamos en equipo, porque puede ser que el compañero contestó mal, pero yo contesté bien y me permite ir construyendo el edificio y poder ir avanzando en el juego. Son 6 preguntitas y lo voy a empezar de esta manera, ¿ok? Vamos a ponerle aquí sonido a esto. Listo. Voy a darle siguiente. Vamos a responder correctamente a las preguntas para conseguir bloques de construcción. Aquí están los bloques. Vamos a soltar los bloques de manera que nos queden en filita para que se vaya construyendo la estructura. Hay un momento en que sale un gorila y que nos destruye los bloques, entonces para que tengan cuidado por ahí. Ok, inicia. Ok, nos dice, ¿qué se debe hacer antes de implementar la metodología de pensamiento de diseño? Ok, nos salen 3 opciones, marquen la que ustedes consideren que es la mejor. Se van construyendo. Ahí vamos poquito a poco. Recuerden que es una hilera
analizar, evaluar, interpretar información para tomar decisiones fundamentales. Otra pregunta, ¿qué metodología facilita el aprendizaje de manera lúdica y significativa? Ok, le quitamos un toquecito al volumen para que no estorbe mucho. Perfecto, Moisés, mejor. Gracias. ¿Por qué es importante el pensamiento creativo? ¿Qué habilidades del pensamiento crítico permite generar conclusiones basadas en la información disponible? Ok, vean que el equipo de Dragón es el que va ganando en este momento. Lleva cuatro pisos, lleva 5 pisos en este momento. Nos queda un minutito. ¿Qué habilidades fomenta la metodología de aprendizaje basado en retos? Ya casi. El equipo Dragón lleva 6 pisos de su torre. Otra pregunta, ¿qué se debe hacer antes de implementar la metodología de pensamiento de diseño? Ok, nos quedan 27, 26 segundos para poder terminar esta actividad. Ok. Vamos construyendo nuestro edificio. 9 segundos. 8, 5, 4, 1 y listo. Ahora sí, vamos a ver cuál es el grupo ganador. Ok, tenemos en cuarto lugar al equipo Pingüino. Tenemos al equipo Esqueleto de tercero. Y tenemos al equipo número 1, el equipo Dragón, como el ganador. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por la participación. Vemos cómo una actividad de esta en Kahoot nos permite hacer evaluaciones, ¿verdad?, del contenido que hemos estado trabajando. Agradecido con ustedes nuevamente por la atención prestada, por la actitud que han mostrado hasta el momento y por haber participado de cada una de las actividades que les hemos compartido con mucho cariño para todos ustedes. Dejo de compartir y le doy el pase a don José Calderón. Adelante, don José. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias a los expertos expositores por cada una de las temáticas desarrolladas. Ahora vamos a iniciar con el espacio y lectura de consultas y comentarios facilitadas en el chat del evento. La primera consulta es para el asesor don Moisés. Dice, don Moisés, ¿cómo puedo adaptar las metodologías activas a las necesidades y estilos de aprendizaje de mis estudiantes? Adelante. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, lo primero, ¿verdad? Lo que siempre realizamos es identificar en nuestros estudiantes cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen, ya sea visual, auditivo, kinestésico, ¿verdad? Observamos cuáles son esas fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes en el aprendizaje. También podemos conversar, por ejemplo, cuáles son sus preferencias y qué los motiva. Y cuando ya tenemos esa información recopilada, vemos cuál de las 3 metodologías. Anteriormente les dije que había muchas, pero de las que les he explicado el día de hoy, o les hemos explicado el día de hoy, cuál de esas 3 es la que mejor se adapta, ¿verdad? Para poder aplicarla con nuestros estudiantes. Gracias, don Moisés. La siguiente pregunta es para la asesora Karen. Dice, ¿qué estrategias de evaluación formativa pueden usar para medir el impacto del aprendizaje activo en mis clases? Adelante. Gracias, don José.
Bueno, con relación a lo que son estrategias de evaluación para medir el impacto, es importante tener presente que la evaluación que aplicamos normalmente en estas metodologías es de carácter formativo y por ende también es importante tener presente de que debe desarrollarse a lo largo, digamos, del proceso y no necesariamente hasta el final, ¿verdad? Hasta tener, digamos, en concreto un producto. Aquí, digamos, hay varias opciones, ¿verdad? Que se pueden trabajar, pero algunas que se podrían considerar y que creo que se han mencionado a lo largo de este webinario, está, por ejemplo, lo que es la observación directa del comportamiento, ¿verdad? De los estudiantes y la participación que estos tienen en las diferentes actividades que los docentes van proponiendo a lo largo del desarrollo de la metodología. Está también lo que es la parte de la autoevaluación o las coevaluaciones que se pueden generar por medio de lo que son instrumentos como rúbricas y los chicos podrían aplicarlas entre ellos. Esto también ayuda al estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje, ¿verdad? Identificando aquellos aspectos en los cuales él está, digamos, bien y otros que requieren lo que es la parte de la mejora. Está también lo que son bitácoras o portafolios o diarios que permiten evidenciar lo que el estudiante está aprendiendo, lo que piensa, ¿verdad? En algunos casos a veces no solamente con textos, sino si las llevamos de manera en formatos digitales, pues con audios, con dibujos. Está, por supuesto, y algo que es muy importante, lo que es la parte de la realimentación continua, ¿verdad? Que el profesor puede estar brindando a lo largo del proceso. Y acá esta es muy importante porque debe de ser de manera muy clara, ¿verdad? Debe ser puntual y debe de llevar o orientar al estudiante a que vaya progresando o que vaya avanzando en lo que se está estudiando o abordando. En resumen, ¿verdad? Es importante incluir estrategias que involucren tanto lo que es la evaluación, ¿verdad? Del proceso en sí, por medio de las actividades que se van a generar para que el estudiante tenga cierta participación y también que evalúe lo que es el resultado final. En este caso, y voy a tomar como ejemplo lo que es la metodología basada en retos, la solución que el estudiante vaya a proponer. Gracias. La siguiente consulta. Dice la siguiente consulta: ¿cómo puedo integrar las metodologías activas en un contexto con recursos limitados o tecnología reducida? Don Leonardo Calvo, adelante, por favor. Es una respuesta bastante concreta. En resumen, contexto, que todas las metodologías lo consideran, ¿verdad? Conocer muy bien el contexto en donde estoy posicionado para no proponer cosas que sean inviables de construir. Obviamente la creatividad del docente y de los chicos, ¿verdad? Y la experiencia docente para interactuar en este tipo de medios, ¿verdad? Entonces, de forma concreta son esos tres elementos que hay que considerar: contexto, creatividad y experiencia docente. Muchas gracias, don Leonardo. La última pregunta: ¿qué desafíos enfrentamos al implementar metodologías activas en contextos educativos tradicionales y cómo podemos superarlos para favorecer el desarrollo de habilidades del siglo XXI? Ustedes me indican. Adelante, don Moisés. Sí, muchas gracias. Bueno, podemos enfrentar y tenemos grandes desafíos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿verdad? A veces no nos sentimos cómodos con los métodos diferentes a los que ya tenemos de por sí en nuestra práctica. También podemos encontrarnos con inflexibilidad en el currículo, ¿verdad? O evaluaciones que se centran mucho en lo memorístico. También falta de espacios para poder darle formación a nuestros docentes, infraestructura limitada y prácticamente la gestión del tiempo, ¿verdad? Estas metodologías, si bien son muy ricas, ¿verdad? Para poder diversificar la metodología o las actividades de mediación, ¿verdad? Requieren un poquitito de más tiempo y de planificación.
Para poder superar esto, formación, ¿verdad? Formación y acompañamiento de nuestros docentes, tener una cultura más abierta al cambio, ¿verdad? Fomentar más un liderazgo pedagógico, involucrar a la comunidad, trabajar de manera colaborativa y compartir buenas prácticas entre los docentes. Muchas gracias por su respuesta, don Moisés. Agradecemos también por todas las consultas y comentarios realizados y las actividades. Agradecemos también a todas las personas docentes participantes que se conectaron al webinario. De igual manera, agradecemos a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación por el apoyo para realizar esta actividad. Le recordamos también llenar la asistencia del evento que se encuentra en el chat y recordarle que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tenga un excelente día.